Los asignatarios. Como vimos anteriormente, de acuerdo al 953 Código Civil, el asignatario es la persona a quien se le deja una asignación, y de acuerdo al 954 los asignatarios pueden ser de dos clases: asignatarios a título universal, herederos, y a título singular, legatarios. 1. Asignatarios a título universal o herederos. Se refiere a esta clase el art. 1097. Artículo 1097. Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos, representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas. Los asignatarios a título universal, con cualquier nombre que se les llame y aunque el testamento los designe como legatarios, son herederos, y como tal representan a la persona del causante y lo suceden en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Sea la herencia formada tanto como activos como pasivos, y si bien el heredero adquiere el derecho real de herencia por el solo fallecimiento del causante por sucesión por causa de muerte, de todas maneras tendrá el derecho para aceptar o repudiar la herencia que se le ha referido. Estas pueden ser bienes o deudas. Clasificación de los herederos. El artículo 951. Inciso segundo contempla implícitamente una clasificación de los herederos, distinguiendo entre herederos universales y herederos de cuota. Esta clasificación atiende a la forma en la cual los herederos son llamados en un testamento, y no a lo que reciben por herencia. A. Son herederos universales, los que suceden el patrimonio del causante sin designación de cuota. B. Son herederos de cuota, aquel al que en el testamento se le designa la porción cuita o alícuota en la que sucede el causante, como por ejemplo un tercio. Si se designa a los herederos de manera inversa, en este caso si no de dispuso de la cuarta de mejoras, la herencia se divide en partes iguales. Otro ejemplo es que si el testador deja un tercio de su herencia, y una media de su herencia a Diego. Allí el heredero sería llamado por cuota. Es importante señalar tres cosas fundamentales respecto a la clasificación de herederos. Y, puede existir pluralidad de herederos universales, es decir, no está limitado a un solo heredero universal. 2. No se debe confundir heredero universal con asignatario universal. Ahora, veremos al asignatario a título singular o legatarios. Se refieren en el artículo 1104. Artículo 1104. Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les llame, y aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios, no representan al testador, no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan. Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio de los herederos, y de la que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de reforma. Al igual que el caso anterior, los legatarios son a título singular con cualquier nombre que se les llame, y aunque el testamento se les designe como herederos serán igual legatarios. No representan a la persona del causante y no tienen más derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan. Es decir, el legatario, a diferencia del heredero, no es el continuador de la persona del causante, no lo representa ya que solo sucede en bienes determinados, sea en especie o género. Por esto es que en principio no responde a las deudas hereditarias salvo dos excepciones. A. El legatario podrá responder de las deudas hereditarias en subsidio del heredero. Por tanto, el acreedor hereditario deberá dirigirse en primer lugar en contra del heredero, a falta de éste, podrá dirigirse en contra del legatario. Eso significa que responderá en subsidio. B. Al legatario podrá sobrevenirle responsabilidad por las deudas hereditarias por el ejercicio por parte de los herederos de la acción de reforma de testamento. Ello se debe a que en principio los legados se hacen con cargo a la cuarta de libre disposición, pero si ésta llega a afectar a la cuarta de mejores sin que el legatario sea beneficiarios de ella o la mitad legitimaria, los herederos lesionados podrán ejercer la opción de reforma de testamento. En este evento puede ser que en el legatario tenga responsabilidad de un porcentaje de las deudas del heredero. La determinación de una cosa puede ser en especie o cuerpo cierto, o en género. Es en especie o cuerpo cierto cuando se le refiere a individuo determinado de un género determinado y es en género en cambio cuando se refiere a individuos indeterminados de un género determinado. Esta determinación se desprende de los artículos 951 y 1104 y siguientes. Se aplica a los legados, y por tanto existe el legado de especie o cuerpo cierto, y el legado de género. La importancia de esta clasificación en los legados es que el legatario de especie o cuerpo cierto adquiere al fallecimiento del causante por sucesión por causa de muerte el dominio de las especies o cuerpo cierto legadas. B. En cambio el legatario de género,
Al fallecer el causante adquiere por cuestión por causa de muerte un derecho personal o crédito para exigir a los herederos que se le impuso la carga de entregar el legado en el testamento las especies genéricas legadas.